Hola, estamos ya a más de un año de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Ha habido algunos países muy afectados, entre ellos se encuentra México. Hemos aprendido algunas cosas, mucho sabemos nuevo al respecto de los mecanismos de transmisión, que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, y también mucho al respecto del tratamiento. Lo sabemos por una tendencia en la medicina que se conoce como la medicina basada en evidencias. O sea, que hagamos las cosas de acuerdo con la mejor evidencia disponible. Y ahora tenemos más evidencias que en un principio. Y a mí me preocupa mucho que todavía se cometen muchos errores en el primer nivel de atención. Me refiero, quien ve primero al paciente, el manejo temprano. Y yo he insistido que el paciente, los pacientes, se juegan más el futuro de su enfermedad en el manejo temprano con el médico de primer nivel de atención que inclusive con el especialista, porque con el especialista, generalmente cuando el paciente llega, ya llega tardíamente a los hospitales y a veces muy complicados y a veces difíciles inclusive ya sacarlos vivos. Y en las decisiones que se toman en el primer nivel, frecuentemente se gestan algunas de las buenas o malas evoluciones que va a haber. Por fortuna, no quiero decir que es algo generalizado, hay muchos médicos que han aprendido, todos hemos aprendido en el camino y muchos han aprendido a hacer las cosas muy bien o razonablemente bien de acuerdo con las evidencias que tenemos. En esta ocasión me gustaría hablar básicamente del manejo temprano, no del manejo tardío cuando un paciente ya está en el hospital, cuando ya necesita ventilador, no, sino qué hacemos muy al inicio. Recordemos que esta enfermedad, COVID-19, por fortuna, suele evolucionar muy bien en la gran mayoría de las personas. Suele no dar más que algún dolor de garganta, pérdida del olfato, fiebre algunos días, dolor muscular, un poquito de falta de aire a veces desde un principio. Pero en términos generales la evolución es muy buena. Solamente es un 20% los que van a tener una evolución ya diferente. Y recordemos también que los enfermos se dividen, digamos, en los de inicio temprano, generalmente los primeros 7 o 10 días después de que inician los síntomas, eso podríamos llamarlo temprano. Luego el que se complica, generalmente no se complica en los primeros días. Nadie empieza grave de COVID. Generalmente es una enfermedad de un inicio muy lento y la gravedad viene generalmente después del 7º día, 10º día. Por eso cuando un personaje público se enferma y tiene 2 días enfermo y dicen va muy bien, está evolucionando muy bien, uno lo primero que piensa es, bueno, hasta ahora, realmente si se va a poner mal, si va a necesitar oxígeno, si va a tener una cierta gravedad, eso lo sabremos generalmente al terminar la primera semana. Y entonces es el inicio, el que determina a veces cuál va a ser la evolución posterior. ¿Qué hay que hacer cuando el paciente en esa primera semana, porque recordemos otra vez, el paciente de primera semana, luego el paciente de segunda y tercera semana, que es el que suele complicarse, y finalmente ya el paciente que tiene lo que se llama el síndrome post-COVID, que generalmente ya es después de 3 o 4 semanas que te queda dolor muscular, a veces algo de dificultad para respirar, pero ya no existe el virus. Y eso es algo muy importante de entender, que el virus se encuentra básicamente la primera semana, los primeros 7 a 10 días del tratamiento, y ese no es el momento para darle al paciente depresores de inmunidad, y a eso me voy a referir ahora. La gran mayoría de los pacientes necesitan nada más un analgésico, tipo paracetamol o acetaminofén, es el más noble de todos. A veces la gente dice, es que a mí eso no me sirve. Es que a veces no lo estás usando adecuadamente. El paracetamol o acetaminofén, para que funcione, en términos generales hay que estarlo tomando cada 4 horas. Y así lo puedes tomar varios días y no hay problema. A sus dosis indicadas, desde luego, de acuerdo al peso, a la condición del paciente. En términos generales, los antiinflamatorios, ya, digamos de entrada, no es la indicación primordial. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios, tipo, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxen, la misma aspirina, que ya es un analgésico pero antiinflamatorio, pueden afectar la función de los riñones.
Entonces, en las personas jóvenes no hay mucho problema, pero en quien esté crónicamente enfermo, en las personas de edad avanzada, los antiinflamatorios realmente no son una buena indicación para empezar. No está mal del todo si te funciona mejor que el analgésico no te está funcionando bien, ok, bueno, vas a tomar un antiinflamatorio y por eso yo lo pongo aquí neutro. En cambio el paracetamol lo pongo como una buena elección. Ahora, ¿qué es lo primordial en el paciente cuando empieza? La vigilancia de la oxigenación. O sea, más que llenar al paciente de múltiples medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, anticoagulantes, ivermectina, acitromicina, antibióticos de un tipo y de otro tipo, lo primero que hay que decirle al enfermo, a los enfermos, es que chequen su oxigenación. Desde luego, lo checa uno en el consultorio, pero hay que ver que la oxigenación esté en más del 90%. En ese momento, en la primera semana, es donde la gente, recordemos que a veces no se da cuenta que le está bajando el oxígeno, y si estás así 3, 4 o 5 días con oxígeno bajo, puede ser que al quinto día que llegas al hospital llegas ya muy mal. Por eso, más que medicamentos, lo que necesita el paciente tempranamente es la vigilancia del oxígeno. Si estás más de 90, 92%, no vas a necesitar oxígeno. Pero si ya te está bajando 92, 91, 90, 89, necesitas oxígeno. Más que ningún otro medicamento. En esos primeros días, por eso yo decía que el paciente o los pacientes se juegan su evolución más en los primeros días que después con los especialistas. Porque si te oxigenan tempranamente, vas a tener una mejor evolución. ¿Cuál es el mejor antiinflamatorio? El oxígeno. ¿Cuál es el mejor anticoagulante? El oxígeno. ¿Cuál es el mejor antibiótico? El oxígeno. Si lo tienes naturalmente, ok, digamos, se parece mucho a lo que tiene que hacer en el primer nivel de atención una doctora, un doctor cuando atiende a un paciente con diarrea. Al paciente con diarrea no hay ninguna urgencia de ponerle antibióticos. Lo que le tienes que atender inicialmente son los líquidos, que no se deshidrate. Aquí es lo mismo. Y yo he insistido que el oxígeno del paciente con COVID es como los líquidos del paciente con diarrea. Entonces, es muy importante atender el oxígeno. Aquí podríamos ponerle inclusive 2 o 3 caritas felices. Otras cosas que se suelen dar casi de rutina tempranamente, los anticoagulantes, ya sabemos que eso no debe usarse de rutina. Si el paciente ya los usa porque tiene otro problema cardiovascular, está bien. Pero iniciarlos de entrada, anticoagulantes, no es conveniente porque pueden tener complicaciones. Ivermectina. Bueno, eso depende de a quién le preguntes. Inclusive van a ver ustedes que hay instituciones, hay estados de la República que recomiendan el uso de ivermectina como profiláctico o como un tratamiento temprano. Yo creo que aquí y ahora, de acuerdo con la medicina basada en evidencia, la evidencia es de muy mala calidad para decir que la ivermectina sirva de algo. Pero yo entiendo que hay quien puede interpretar la evidencia de la literatura diciendo que la ivermectina puede servir de algo. Yo por eso no le pongo ahí en rojo que no uses ivermectina. Yo no la uso, pero puedo entender que algunos han concluido que se va a usar. Yo creo que hemos abusado de la ivermectina, pero otra vez, eso depende de a quién le preguntes. Lo que es francamente un error es el uso de antibióticos. Levofloxacina o quinolonas como ciprofloxacina. Y se usan, por desgracia, muchísimo. Y esos son antibióticos que te pueden dar desde una ruptura de tendones hasta una ruptura de la aorta, por ejemplo. O te pueden dejar permanentemente incapacitados o darte una diarrea grave por un microorganismo de gran incidencia reciente que es el Clostridium difficile o Clostridioides difficile. Entonces, antibióticos, acitromicina, ceftriaxona intramuscular, que también se usa mucho, levofloxacina o ciprofloxacina, podríamos ponerlo en rojo. Definitivamente no tiene ninguna indicación y lo más probable es que esos te causen más daño que beneficio. Pero definitivamente el mayor error de todos es usar tempranamente la dexametasona, la cortisona, la prednisona, corticoides. ¿Por qué? Porque esos son medicamentos que reducen la mortalidad, pero no al principio. La dexametasona nunca se debe usar antes que el oxígeno.
Primero es el oxígeno y después la dexametasona, y casi nunca antes de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque en la primera semana las personas lo que tienen es un nivel alto de virus. Si en ese momento le das la dexametasona, los corticoides, cortisona, que son medicamentos para reducir la respuesta inflamatoria, para bajar las defensas, es un mal momento para hacerlo y le estás echando leña al fuego. Y puedes ver que esos pacientes van a evolucionar al deterioro. Es más, hay buena evidencia de que los pacientes de manera temprana, cuando no necesitan oxígeno, no solo no se benefician de la dexametasona, sino que sufren un daño de la dexametasona. Y por desgracia, yo sigo viendo, después de un año, el uso y el abuso de la dexametasona tempranamente. Yo nunca uso dexametasona los primeros 7 días de la enfermedad contados a partir del primer día de los síntomas. No, porque en ese momento hay muchos virus y es como echarle leña al fuego. Entre el día 7 y el día 10 yo tendría mis cuestionamientos. Si ya necesita oxígeno, a la mejor. Pero yo, en términos generales, nunca uso, igual que muchos compañeros que manejan muchos de estos pacientes, antes del día 10, yo prácticamente nunca uso cortisona, dexametasona, corticoides, porque puedes hacer más daño que beneficio. Entonces, yo diría, vamos a parar el uso de la dexametasona, de los corticoides, de inicio temprano. Tempranamente, ¿qué necesitas? Un analgésico, preferentemente evitar los antiinflamatorios, pero si te quieren dar antiinflamatorios porque te funciona mejor que el analgésico, hasta allí vamos bien. Lo que necesitamos tempranamente es vigilar la oxigenación. Y yo puedo decir que si tú vigilas la oxigenación desde muy temprano y ya ves que está bajando de 90 a 89, entonces ya lo mandas a ventilar con oxígeno a un hospital o a su casa con un tanque de oxígeno y vigilas eso fundamentalmente y ya tardíamente le agregas la dexametasona, sí vamos a tener una mucho mejor evolución de los pacientes. Pero creo que no es ocioso insistir. Estamos abusando de la dexametasona en inicios de la enfermedad. Muchas gracias.